Bueno, esta es nuestra sexta clase, ¿no? Nuestra octava clase de teoría electromagnética. Vamos a continuar con la electrostática. ¿Todos pueden ver bien la plática? Sí. Perfecto. Bien, entonces la vez pasada nos habíamos quedado en la ley de Gauss, básicamente. Entonces, en esencia, a lo que se había llegado era que si uno calcula el flujo de campo eléctrico que es atravesado por una superficie S arbitraria, que le llamamos superficie gaussiana, el flujo total, ¿no? Es decir, todas las líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie, es proporcional a la carga eléctrica que encierra la superficie. Mientras que si la carga está fuera de la superficie, entonces el flujo total del campo eléctrico es igual a cero. Y la idea básica de que este flujo es igual a cero cuando la carga está fuera es consecuencia de que básicamente las líneas de campo que entran son las líneas de campo que salen. ¿Okay? Entonces no hay nada de manera efectiva que quede por dentro, ¿no? Bien, entonces este resultado se generalizó al caso de muchas cargas, puesto que vale la superposición lineal, que también es un hecho experimental. Entonces, el procedimiento que hicimos acá sigue siendo válido en el sentido de que ahora simplemente tengo que sumar las contribuciones de los campos eléctricos debido a cada una de las cargas. Y estos términos correspondientes para cada una de las cargas son similares. Entonces puedes separar la integral de superficie y el resultado finalmente va a ser la ecuación 22. Y más aún, esta ecuación que está aquí, esta suma de las cargas QI, la puedes relacionar utilizando la representación en delta de Dirac de la densidad de carga. Y entonces es inmediato saltar, digamos, de la ecuación 22 a la ecuación 23. Entonces esta es la expresión, digamos, que se obtiene a partir de una situación particular, ¿no? Que es un conjunto de cargas encerradas en una superficie, ¿no? Aquí decíamos, la vez pasada me faltó poner aquí una B, ¿no? Porque se refiere, esta integral se hace en el volumen que encierra la superficie S, nada más, ¿no? Entonces, esto se obtuvo solamente a partir de situaciones particulares, ¿no? Que a su vez se obtuvieron del experimento. Entonces aquí es el punto en que, debido a que tú puedes considerar muchas situaciones, como vimos en la clase pasada, podemos tener distribuciones de carga continuas en una línea recta, o en un plano, en una esfera, etc. Y todas esas situaciones particulares cumplen con esta ecuación 23. Entonces, eso te da idea de que esta ecuación 23 no solo está mostrando una relación particular que pueda haber para estas situaciones específicas, sino está mostrando la generalidad. Entonces, es aquí cuando se plantea que esta ecuación 23 es lo más general que tiene el campo eléctrico, ¿no? Es decir, lo que satisface el campo eléctrico, por lo menos en la situación electrostática, ¿no? Porque claramente no vimos situaciones donde la densidad de carga, por ejemplo, depende del tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos en la situación electrostática, pues esta ecuación es lo más general. Y de hecho se va a ver más adelante, cuando ya se reúna con las otras ecuaciones, que en efecto esta ecuación sigue siendo la general, incluso para densidades de carga dependientes del tiempo, solamente se generaliza a poner ρ en función de R y además en función del tiempo. Bien, entonces, utilizando la ley de Gauss, ya vamos a, es cuando llegamos en el procedimiento inductivo, ¿no? Que vamos de lo particular a lo general, y entonces ya llegamos a lo general, ¿no? Lo general es la ley de Gauss. O sea, esta relación matemática que relaciona el flujo con la carga total encerrada, eso ya lo llevamos a un estatus de general, ¿no? Entonces, como eso ya es lo general, ¿no? Ya establecimos
partimos que eso es lo general, a menos que un experimento diga lo contrario, pero pues ya llevamos más de 100 años que nos dicen que eso es lo general. Es decir, los experimentos realizados en electromagnetismo siguen comprobando la ley de Gauss. Bien, entonces uno puede derivar una forma diferencial de la ley de Gauss, ¿no? Es mucho más útil tener una forma diferencial debido a que la forma diferencial es una expresión local que existe entre el campo eléctrico y la densidad, ¿no? O sea, es decir, a mí me gustaría estudiar en una región, en una vecindad del espacio, el comportamiento del campo eléctrico, ¿no? Para y tener una expresión general que valga en cada punto, ¿sí?, del espacio. Eso sería mucho mejor que tener una expresión integral, porque la expresión integral, el campo eléctrico está dentro de la integral, o sea, no lo puedo despejar como tal, ¿no? Es más complicado, ¿no?, en general. Bien, entonces lo que hacemos es utilizar lo que es el teorema de la divergencia de Gauss, ¿no? Entonces, el teorema de divergencia, recordemos de lo que vimos en el repaso vectorial, el repaso de los preliminares matemáticos, es que tenemos un campo vectorial en R3, entonces se tiene por válido en general que la integral de ese campo vectorial encerrado en una superficie y que atraviesa la superficie, proyectado en la dirección normal de la superficie, es igual a la integral de la divergencia del campo vectorial integrado en el volumen que encierra la superficie, ¿no? Entonces, ese es el teorema de Gauss. Entonces, aquí pues simplemente agarramos a A y lo identificamos con el campo eléctrico, que está aquí, y bueno, la ley de Gauss nos dice esta expresión, perdón, a ver si lo puedo anotar aquí. Esta expresión que estoy subrayando, esa es la ley de Gauss, es decir, flujo de campo eléctrico que atraviesa la superficie, igual a la carga total encerrada, y el teorema de la divergencia es lo que está aquí abajo. O sea, esto de acá, lo voy a poner en verde, ¿vale? Y el teorema de divergencia son dos resultados independientes, ¿ok? Son dos resultados independientes. Es el teorema de divergencia, lo voy a subrayar en amarillo. Entonces, mezclamos estos dos resultados, básicamente igualamos estos dos términos, ¿no?, porque esto es lo mismo, y despejamos, es decir, lo ponemos de este lado, ¿no? De tal forma que la integral sobre el volumen de este integrando, que es la divergencia del campo eléctrico menos la densidad de carga sobre epsilon 0, integrado en el volumen mencionado, es igual a 0. Ahora, aquí es un resultado de cálculo vectorial, que si yo tengo una función escalar, en este caso esta es una función escalar, que es integrado en el volumen, ¿ok? Y eso es igual a 0. Si yo esto lo igualo a 0, pero para cualquier volumen, ¿okay? O sea, puede ser un volumen pequeñito, ¿no?, una vecindad, o puede ser un volumen grande, cualquier volumen, entonces la única posibilidad es que el integrando sea igual a 0, ¿no? Entonces, como esa es la situación, pues, es decir, que el volumen es arbitrario, porque como dijimos al inicio, la superficie gaussiana puede ser cualquiera, entonces se obtiene la ecuación 25, que es la forma diferencial de la ley de Gauss, y esta se estipula como la forma más general que tiene la electrostática, ¿no? O sea, es decir, es una ecuación al menos, ¿sale?, que para el campo eléctrico, digamos, que es de acuerdo a este procedimiento inductivo, estipulamos como la forma más general que tiene el comportamiento del campo en situaciones estáticas, ¿ok? Bien, ahora aquí, pues ustedes se fijan, el campo eléctrico como es un campo vectorial, tiene tres componentes, ¿ok? Tiene la componente en X, la componente Y y la componente en Z del mismo campo eléctrico. Y esta ecuación es una ecuación escalar, ¿no?, porque la divergencia del campo es un escalar, ¿sale? Entonces esto solamente arroja una sola ecuación, ¿sale? Entonces,
no puede determinar únicamente el campo eléctrico, porque el campo eléctrico son tres componentes. Y aquí nada más tenemos una ecuación, necesitaríamos al menos otras dos ecuaciones, ¿ok? Para poder encontrar, digamos, y determinar de manera única cuál sería la expresión para el campo eléctrico. Aquí abro una pregunta, entonces aquí a ustedes. La pregunta es, ¿en dónde está el resto de la información, ¿sale? Para poder determinar únicamente al campo eléctrico. A ver, vamos a ver quién se anima. ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Sí, o sea, el campo eléctrico tiene tres componentes, ¿no? Bien, ahora, la ecuación 25 solamente es una sola ecuación, ¿sale? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde obtengo el resto de información para poder determinar unívocamente al campo eléctrico? Así que, ¿cuál es su apreciación? ¿Qué es lo que ustedes piensan que ocurre? A ver, ¿quién da más? Yo pienso que, pues, por los componentes se eliminan por ser un producto punto. A ver, ¿qué opina? ¿Quién opina otra cosa? ¿No será, doctor, que al momento de utilizar la superficie gaussiana utilizamos una dirección en específico? Entonces, pues las otras dos direcciones que quedan libres, pues de alguna forma se pueden despreciar o se hacen cero. Ok, bueno, mira, es una buena observación lo que estás diciendo. Sin embargo, podemos tener situaciones en que, en efecto, las otras contribuyen también. Pero, en efecto, es un buen punto porque de los ejemplos que partimos, pues solamente la componente normal es la que contribuye, ¿no? ¿Alguien más quiere dar una opinión? Ok, bueno, miren, la razón de esto, o sea, de por qué no podemos determinar únicamente al campo eléctrico utilizando la ecuación 25, es porque esta ecuación no es la única ecuación que corresponde con las leyes de la electrostática. Es decir, hay más ecuaciones de la electrostática, ¿no? Normalmente, a veces queda esa ¿cómo se dice? Ese error o ese malentendido, más bien. Ese malentendido, cuando vemos los cursos básicos, de que la ley de Gauss ya es toda la ley de la electrostática, que normalmente lo relacionamos con que el campo eléctrico está relacionado con un potencial. Y entonces al final obtenemos una sola ecuación escalar y con el potencial podemos determinar ya el campo eléctrico, las tres componentes. Pero el asunto es que para poder llegar a que el campo eléctrico está relacionado con un potencial escalar, ¿sale? Que le llamamos potencial eléctrico, necesitamos otra ecuación de la electrostática. Entonces, existe otra ecuación de la electrostática para poder decir ya, dar una imagen completa del fenómeno electrostático. Entonces, nuevamente, como, bueno, ya tenemos esta ecuación, que es la general, es una ecuación general. Entonces, aquí el asunto es ¿no? La ecuación de la ley de Gauss de la divergencia no es suficiente para especificar completamente las tres componentes del campo eléctrico. Y esto, híjole, aquí se me fue, pero tiene que ver con un hecho matemático de que un campo eléctrico no se especifica unívocamente utilizando la densidad de carga. ¿Sí? O en otras palabras, no se determina unívocamente utilizando la divergencia del campo eléctrico, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, es decir, necesitamos
es un teorema matemático que te dice que un campo eléctrico se puede determinar hasta una transformación de coordenadas o hasta un cierto cambio de simetría, se puede determinar unívocamente en términos de la divergencia y del rotacional. ¿Ok? Entonces, la otra ecuación de la electrostática debe involucrar el rotacional del campo eléctrico. Entonces, pues nuevamente hacemos un procedimiento inductivo para ir de lo particular a lo general y determinar cuál sería esa ecuación. Entonces partimos, en este caso, de la ley generalizada. Profe, ¿Sí? esa X es lo mismo que... Profesor, Sí, sí, sí. Aquí debe ser R'. Sí, aquí debería ser. si esa X prima es lo mismo que la R, ¿no? El vector Sí, R. sí, ¿Sí? aquí debe Ah, ser R'. O sea, debe ser D3 de R'. ¿No? Y se me fue esta parte de aquí. Debe ser R'. Ok, bien, entonces el volumen en R', ¿no? Bien, entonces la ley generalizada de Coulomb y como ustedes revisaron en la parte de identidad, ¿no? Esta identidad se tiene. Es parte de lo que vimos en los preliminares matemáticos, esta ecuación 26, y esta pues se puede calcular muy fácilmente utilizando nuevamente la técnica de Levi-Civita, ¿no? Bien, entonces utilizando esta ecuación, nosotros observamos que aquí R menos R' dividido sobre la norma de R menos R' al cubo aparece directamente en la ley generalizada de Coulomb. Entonces yo puedo expresar esto en términos del gradiente de 1 sobre R menos R', que es la identidad matemática de la que les hablaba. Bien, entonces, fíjense que simplemente lo sustituyo aquí, ¿vale? Lo voy a sustituir, de hecho aquí, déjenme compartir para hacer un poquito más lento el proceso. Voy a compartir mi OneNote. Entonces, vamos a buscar aquí. Permítanme tantito. OneNote. Bien, entonces, básicamente vamos a sustituir la expresión que involucra el gradiente. Y entonces, ya sería la clase octava. Mientras tanto, así. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Déjame. Voy a pegar aquí para verlo. Entonces, aquí tenemos esta expresión, ¿vale? Y tenemos esta identidad. Simplemente lo voy a sustituir de este lado. Entonces, lo que tenemos es básicamente la ley generalizada de Coulomb. El punto R, esto es 1 sobre 4pi, epsilon 0, la integral, sobre todo el espacio, ¿vale? Este de acá es el campo eléctrico en el punto R como consecuencia de la densidad de carga ρr', ¿no? Que, fíjense, esta densidad de carga puede estar distribuida en todo el espacio, ¿sale? Desde el punto R hasta el infinito, en todo el espacio, ¿no? O puede estar concentrada en un punto, ¿no? En una región acotada también, ¿no? Bien, entonces sustituyo simplemente, y esto de acá pues simplemente nos va a dar 1 sobre 4 pi epsilon 0. Como hay un signo menos aquí, pues tengo que agregarle aquí el signo menos, y luego voy a tener ρr' gradiente de 1 sobre r menos r'. ¿Okay? Vector de 3r'. Aquí la virtud de esta identidad
es que, digamos, la virtud es que el gradiente nada más actúa sobre la variable R, no actúa sobre la variable R primado, ¿no? Entonces esa es la observación que quería mostrar, que no era tan fácil verla aquí. Y el hecho de eso implica que el gradiente puede salir por fuera de la integral sin ningún problema, entonces voy a tener menos el gradiente de 1 sobre 4 pi epsilon 0 de la integral de rho R' dividido sobre R menos R' integrado en el volumen. ¿Vale? Y entonces el hecho de que yo puedo expresar el campo eléctrico como función del gradiente de una función escalar, este de acá, al final de cuentas, después de integrar en R', pues es una función escalar. ¿Vale? Este de acá es una función escalar, y ustedes pueden probar fácilmente, utilizando Levi-Civita, el gradiente de una función escalar. Pueden hacerlo inmediatamente porque tengo aquí simplemente la componente yésima va a ser epsilon i jk, derivada jésima, derivada késima de phi. Entonces aquí el asunto es que estas derivadas conmutan. Entonces este es un tensor simétrico, pero este de acá es un tensor antisimétrico, ¿no? Entonces tú puedes probar que esto es igual a negativo también, porque estas derivadas de acá conmutan, ¿no? Entonces, pues en efecto, esto de aquí pues es igual a 0. Y entonces, como eso es igual a 0, llegamos a la forma particular que se obtiene a través de la ley generalizada de Coulomb, de que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Ahora aquí uno puede también considerar las situaciones que mencionaba. Es decir, en realidad esta distribución de carga es bastante general, ¿no? Esta ley de Coulomb es bastante general porque no hace alusión a una sola distribución de carga. Es decir, simplemente puede ser válida para una distribución lineal, esférica, cilíndrica, ¿sale? Lo único que no estaría contemplado acá son las situaciones en donde el campo eléctrico se calcula cuando tenemos fronteras. Pero en efecto, cuando tenemos las ecuaciones diferenciales, al resolverlas, uno tiene que poner condiciones a la frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se argumenta y se plantea, se postula, se postula a la ecuación 28 como la otra ecuación de la electrostática, ¿no? Entonces, esta de acá sería la otra ecuación de la electrostática que nos permite determinar unívocamente el campo eléctrico. Bien, entonces, en resumen, y con eso terminamos por hoy, porque ya lo que sigue es lo del potencial eléctrico, pero eso lo vamos a revisar mañana. En resumen, la ley de la electrostática ¿sale? Que, digamos, permiten determinar al campo eléctrico, ¿vale? En cualquier punto del espacio. Son dos leyes matemáticas, básicamente. La primera es la ley de Gauss, que es la divergencia del campo eléctrico, igual a ρ, el punto R, dividido sobre epsilon 0. Y la segunda ley es que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Estas dos son dos leyes que determinan de manera unívoca todo fenómeno asociado con la electrostática. Y de ahí, incluso las situaciones donde tenemos el campo eléctrico o distribuciones de carga,
con fronteras, ¿ok? Entonces, las condiciones de la frontera se imponen a la hora de resolver estas ecuaciones. Entonces, estas son las leyes, ¿no? Ya con esto podemos decir, a partir de aquí, lo que podamos obtener para el campo eléctrico, mientras especifiquemos la densidad de carga y las condiciones de la frontera, pues ese es el resultado del campo eléctrico, ¿no? Esas ya son las leyes. Y como podemos ver, de acuerdo con nuestra introducción, pues son casos particulares de las leyes de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? En la primera ecuación, el caso particular es que la densidad de carga no depende del tiempo. Y en la segunda ecuación, pues es la ley de inducción de Faraday. Es decir, que cuando el campo magnético es igual a cero o bien cuando no depende del tiempo. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Y bueno, son invitados si quieren asistir al avance de tesis de los estudiantes. Profesor, Sí. para demostrar la segunda ley, ¿es necesario también demostrar la identidad o la podemos dar como válida? La del el gradiente de 1 sobre la norma de R menos R'. Bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? Porque justamente uno no está haciendo una demostración matemática de esta ley, ¿no? Sino el punto es el siguiente, o sea, bueno, lo que se está demostrando concretamente, matemáticamente lo que se demuestra es que este campo eléctrico que representa la ley generalizada de Coulomb satisface, o sea, es un teorema, eso sí es un teorema, esta expresión matemática satisface la ecuación 28. Y en efecto, para poder demostrarla, se requiere básicamente el resultado 26 y el resultado que encierro aquí, ¿no? O sea, es decir, porque esto lo sustituyo de este lado y luego utilizo que el rotacional del gradiente de cualquier función escalar es igual a cero, ¿no? Entonces, en efecto, sí tendrías que demostrar eso, ¿no? Ahora, la ley no se demuestra. Una vez que tú llegas a esto, como esto provino del caso particular de la ley generalizada de Coulomb, aquí tú dices, te aventuras, ¿no? A decir, esta es la ley más general, ¿vale? O sea, yo debo ser capaz que de este par de ecuaciones obtenga, o sea, ahora en dirección en reversa, ¿no? Porque yo ya sé, ya estoy postulando. La 1 y la 2 son las ecuaciones generales. Entonces yo debo ser capaz de demostrar que a partir de la 1 y la 2, en las situaciones en donde no hay fronteras o las fronteras están en el infinito, yo debo ser capaz de demostrar ahora de regreso E. ¿Okay? O sea, yo debo ser capaz de demostrar la ley generalizada de Coulomb. Entonces ahora sí ya no va a ser una ley, sino va a ser un teorema, ¿no? Y le podemos nombrar teorema generalizado de Coulomb. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, lo que pasa es que yo me refería al comentario que aparece ahí, si es necesario, lo podemos dar como válido. El gradiente de 1 sobre R menos R', la norma de eso. Ah, ese es Esa un identidad la resultado. podemos dar válida. Bueno, la puedes demostrar. La demostramos en clase. Esa identidad la demostramos en clase con una notación ligeramente distinta, pero básicamente era esta identidad, no sé si te acuerdas, que era el gradiente de 1 sobre R. Y esto daba menos R unitario sobre R cuadrado. O sea, esta identidad que demostramos en clase es la misma que está aquí. Me acuerdo que demostramos, pero el gradiente Porque de R, no el recíproco, creo. O no sé si me equivoco, sí, también. pero Es de un lunar y me parece que lo tengo en la primera clase. Es que la primera clase, esta en realidad es de 1 a 4, ¿no? Fíjate. Según yo, sí. Déjame, voy a bajarle aquí porque para poder identificarlo rápido. De hecho, creo que fue de las primeras clases.
Acá está el gradiente de R, ¿no? ¿Qué dices tú? Y ya de ahí ya está. Quizás sí tiene razón. Pero bueno, de cualquier manera, probamos el caso general, que es el gradiente de F. Por aquí debería estar esa función. Bueno, pues háganlo. Nada más es una regla de la cadena, de hecho. O sea, con esta misma expresión pueden calcularlo. Si no la tengo aquí, según yo sí estaba, pero no sé por dónde apareció. Creo que cuando la delta, ¿no? A lo mejor. Acá ¿No fue cuando vimos la notación de Einstein para la suma? Lo de Einstein fue arriba, ¿no? Acá. Es que recuerdo que hizo un ejemplo, pero yo estaba usando la notación de Einstein. Ok. Tengo un breve recuerdo. Por acá está lo de la notación de Einstein. Pero bueno, si no, eso es una identidad que sí tienen que probar, ¿no? Pero ya con las técnicas que aprendieron, pueden hacerlo fácilmente. Y si no está aquí, es muy fácil, de hecho, con el gradiente de R, es inmediato. Creo que se tiene una expresión para el gradiente de F, ¿no? Bueno, aquí está el gradiente de R, ¿ok? Probado, y digamos, ustedes pueden hacer bien rápidamente el caso del otro, porque De tienes hecho, de 1 en R es igual a menos 1 en R cuadrado por gradiente de R. Y gradiente de R es esto. Entonces menos tenemos uno R que unitario sobre R cuadrado. Y esta expresión es la misma que está acá. ¿Sale? Nada más tienes que identificar a R, o sea, porque este R es la norma, ¿no? Del R vector. Entonces intercambias R vector con R menos R'. Y ya. Si te fijas, es la misma expresión. Bueno, jóvenes, me tengo que retirar porque voy al otro evento. Si gustan, chéquenlo. Y lo vemos el lunes, ¿no? Está bien, profesor. Vale, vale. Y ojalá pudieran asistir al evento. Bien, pues aquí dejamos de grabar. Y